Hola gente linda, ¿cómo están? Vamos a comenzar una nueva sesión de biología. El día de hoy vamos a hablar de carbohidratos. Soy tu profesor Juan Cristian Mendoza García, tu profesor de biología, y carbohidratos comienza a la 1, comienza a las 2, comienza a las 3. Cuando hablamos nosotros de carbohidratos, tenemos que recordar que vamos a hablar de biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas orgánicas son 4. Vamos a hablar de carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. De los carbohidratos, ¿qué cosas podemos recordar, muchachos? Tenemos que recordar que los carbohidratos nos proporcionan energía inmediata. Son las biomoléculas que nos van a dar energía de manera inmediata. Recuerda también que los carbohidratos va a ser la principal fuente de energía celular. Profesor, ¿de quién me está hablando usted? Te estoy hablando de la glucosa. La glucosa, que es un monosacárido que sirve como fuente de energía para las células. Profesor, pero los carbohidratos también, ¿cómo son llamados? Los carbohidratos son llamados sacáridos, azúcares y glúcidos. ¿Qué característica puedo tener yo de los carbohidratos? Los carbohidratos tienen las siguientes características. Van a ser moléculas ternarias. ¿Por qué se dice que son ternarias? Porque están formados de carbono, hidrógeno y oxígeno. Recuerda que durante las siguientes clases vamos a hablar de moléculas cuaternarias y también de moléculas pentarias. Profesor, ¿los carbohidratos son las únicas moléculas ternarias? No, también son los lípidos moléculas ternarias. ¿Qué otra característica puedo saber yo de los carbohidratos? Es la unidad. Los carbohidratos están formados por una unidad. La unidad de los carbohidratos se denomina los monosacáridos. Tú tienes que recordar algo muy importante cuando hablamos en el tema de bioquímica, que esa unidad va a tener también otro nombre, que se va a llamar monómero. Cuando hablamos de monómero estamos hablando de unidades. Profesor, el monómero de los carbohidratos, entonces, ¿cuál sería? Los monosacáridos. Profe, pero si hay un monómero, también, ¿qué cosa va a haber? Va a haber un polímero. Profesor, ¿qué es un polímero? Es la cadena de monómeros. ¿Qué significa? Que si el monómero es un monosacárido, el polímero será un polisacárido. Entonces tenemos que recordar esto. Pero recuerda que las unidades se van a mantener unidas mediante un enlace, el enlace característico, patognomónico, como mencionamos en la medicina, de los carbohidratos. Es el enlace glucosídico. Entonces recordemos hasta acá algo importante, que los carbohidratos también son conocidos como azúcares, sacáridos y glúcidos. Los carbohidratos son la principal fuente energética de la célula, hablando específicamente de la glucosa. Los carbohidratos son las biomoléculas orgánicas que se utilizan de manera inmediata en todo el metabolismo energético. También que tenemos que recordar que los carbohidratos tienen una unidad que se llama monosacáridos, un enlace que une monosacáridos, el llamado el enlace glucosídico. Y por último, los carbohidratos están formados por 3 elementos químicos, por eso se le llaman moléculas ternarias. ¿Correcto? Ahora vamos a hablar un poquito de la clasificación de los carbohidratos. Los carbohidratos se van a clasificar de la siguiente manera: monosacáridos, disacáridos, polisacáridos. Creo que ya el nombre te parece conocido. Monosacáridos, azúcares simples. Estamos hablando de unidades. Si yo uno dos monosacáridos, voy a formar un disacárido. Y si yo uno varios monosacáridos, voy a formar un polisacárido. Entonces vamos a hablar de los monosacáridos. Los monosacáridos se van a clasificar de acuerdo a su grupo funcional y de acuerdo al número de carbonos que posee. De acuerdo a su grupo funcional puede ser ¿qué cosa? Una aldosa o una cetosa. Profesor, las aldosas, ¿qué cosa tienen? Las aldosas tienen el grupo aldehído como una función oxigenada de ellas, mientras que las cetosas tendrán ¿qué cosa? El grupo cetona como una función oxigenada de ellas. Significa que si tiene aldehído será una aldosa, si tiene cetona será una cetosa. Profesor, aparte del grupo funcional, ¿cómo se clasifican los monosacáridos? Por el número de carbonos. Si tiene 4 es una tetrosa, si tiene 5 es una pentosa, si tiene 6 es una hexosa. Entonces, profesor, yo puedo hacer lo siguiente. Me pueden preguntar en el examen una aldotetrosa. ¿Qué cosa quiero decir? Que sea una aldosa y que sea a la vez tetrosa. Estamos hablando de la llamada eritrosa. Si me preguntan una cetotetrosa, una eritrulosa. Estos son más comunes. Hablando de una aldopentosa, es una aldosa y a la vez tiene 5 carbonos. Hablamos de la ribosa. La ribosa lo encontramos en el ARN.
ácido ribonucleico, mientras que la desoxirribosa lo encontramos en el ADN, ácido desoxirribonucleico. Ahora, profesor, pero también puede haber una cetopentosa, la llamada ribulosa. ¿Te recuerdas? Ciclo de Calvin, ribulosa difosfato. Significa que es una pentosa que me va a participar en el proceso de la fotosíntesis, sobre todo en la etapa oscura. Tenemos que recordar también que las hexosas también pueden ser aldosas y cetosas. Una aldohexosa, ejemplo, la glucosa, principal fuente energética celular. La glucosa lo encontramos en la sangre. El aumento de glucosa en la sangre se denomina diabetes. La diabetes te da porque tienes falta de una hormona que tiene la función de ser hipoglicemiante. ¿Qué significa? Que esta hormona tiene que bajarte los niveles de glucosa en la sangre. Esta hormona lo produce el páncreas a través, profesor, de los islotes de Langerhans, específicamente las células beta de los islotes de Langerhans. ¿De qué hormona estamos hablando? Estamos hablando de la llamada insulina. Significa, cuando me hablan de aldohexosas, inmediatamente me recuerdo yo de la glucosa. Profe, pero no había clave en el examen. Es que la dextrosa es igual a la glucosa. La dextrosa es la glucosa en solución. Una aldohexosa también es la galactosa. La galactosa es el único monosacárido que no lo encuentras solito. Siempre lo encuentras unido a otro. Profesor, ¿por qué? Porque la galactosa más la glucosa te van a formar la llamada lactosa. Por eso es un monosacárido que lo encontramos solo en los mamíferos. También tenemos que recordar que hay una cetohexosa. Cetohexosa, sí, es una cetona. Tiene cetona y tiene 6 carbonos. Estamos hablando de la llamada fructosa. La fructosa también se conoce como lebulosa. Ojo, la fructosa en solución se llama lebulosa. Profe, ¿por qué se llama fructosa? Porque es conocido como el azúcar de la fruta. Al tener esta denominación es el monosacárido más dulce. Pero una curiosidad, esta fructosa no la encontramos en el semen. La vesícula seminal, que es una glándula anexa del aparato reproductor masculino, produce fructosa. Profesor, ¿y por qué se utiliza la fructosa en el semen? Es que la fructosa es la fuente energética del espermatozoide. El espermatozoide utiliza fructosa para poder producir su movimiento flagelar, sí, para poder producir el movimiento de su flagelo y que pueda fecundar. No, profe, pero usted me está diciendo que el semen tiene fructosa y la fructosa es el monosacárido más dulce, sí. Entonces, profesor, ¿yo puedo pensar que el semen es dulce? Bueno, nene, eso solamente que quede en tu interrogante, porque el semen no es dulce. ¿Correcto? El semen tiene otros componentes que le dan otro tipo de sabores. Ahora, también tengo que recordar qué cosa yo de los llamados disacáridos. Profesor, ¿qué es un disacárido? El disacárido es la unión de dos monosacáridos mediante un enlace. Tú ya lo sabes cómo se llama ese enlace. Ese enlace se llama enlace glucosídico. Profesor, estos disacáridos, ¿cómo se pueden clasificar? De la siguiente manera. Todos están unidos, profesor, de una glucosa más algo. Profesor, ¿cómo es esto? Glucosa más glucosa, tengo 3 opciones. Pueden ser maltosa, trealosa, celobiosa. Profe, ¿las 3 son iguales? Negativo. Tienen glucosa y glucosa, pero no son iguales, ¿sabes por qué? Porque se diferencian gracias a su enlace glucosídico. El enlace glucosídico que une una maltosa, o sea, glucosa más glucosa, su enlace es alfa 1,4. La trealosa tiene un enlace alfa 1,1 y la celobiosa un enlace beta 1,4. Si te has dado cuenta, pueden tener glucosa y glucosa, pero son de diferente enlace glucosídico. Profesor, la maltosa y la celobiosa son producto de la degradación, sí, respectivamente, del almidón y de la celulosa. Quiere decir que yo tengo un almidón, lo degrado, formo maltosas. Yo tengo una celulosa, lo degrado, formo celobiosas. Profesor, la trealosa lo encontramos en la hemolinfa de los insectos. No le digas sangre. Sangre es el fluido que encontramos en los vertebrados. Ese fluido que encontramos en los invertebrados se va a llamar hemolinfa. Por eso la trealosa es el azúcar de la hemolinfa de los insectos. La sacarosa lo encontramos en la savia elaborada. Recuerda que hay 2 savias en la planta. La savia bruta, que generalmente es agua con sales minerales, y la savia elaborada, que tiene sacarosa. Por eso se conoce también como
azúcar de caña. Y de ese azúcar de caña obtenemos nosotros el azúcar de mesa. Por eso también algunos libros lo llaman como azúcar de mesa. ¿A quién? A la sacarosa. ¿De qué está formado la sacarosa, profesor? Está formado de glucosa más fructosa. Enlace glucosídico alfa 1,2. La lactosa, ya te había mencionado de eso. La lactosa es la azúcar de la leche. Sí, los mamíferos producimos lactosa a través de nuestras glándulas mamarias. Ojo, escucha, la lactosa es el azúcar de la leche. La lactasa, si por ahí has escuchado, es la enzima que cataliza la lactosa. Lactasa es una enzima. Lactosa es el azúcar de la leche, ¿correcto? Profesor, una lactosa, profesor, es glucosa más galactosa por un enlace beta 1,4. Profesor, pero yo he escuchado de intolerancia. Sí, la intolerancia a la lactosa se da en ciertas personas. Esas personas, lastimosamente, a nivel de su jugo intestinal no se encuentra la llamada lactasa. Como no se encuentra la enzima, cuando ellos consumen la lactosa, que es el azúcar de la leche, le cae demasiado mal. ¿Correcto? Si tú tienes un problema al consumir leche y te cae muy mal, tienes malestar, tienes diarrea, dolor abdominal, te recomienda que vayas a un médico para que te pueda dar las indicaciones del caso. No lo olvides. Profesor, ya hemos hablado de disacáridos. Vamos a hablar ahora de polisacáridos. Los polisacáridos se van a clasificar de acuerdo, profesor, a la función que realizan. Puede ser función de reserva, función estructural. ¿Qué tengo que recordar, profesor? ¿Por qué de reserva? Voy a encontrar dos polisacáridos de reserva, almidón y glucógeno. ¿Cuál es la diferencia? Es que si tú te das cuenta son casi iguales. Tienen como glucosa como unidad. ¿Qué significa? Que el almidón y glucógeno es glucosa más glucosa más glucosa más glucosa más glucosa más glucosa, 800 glucosas, pero con enlace alfa 1,4, alfa 1,6. Profesor, convulsioné. ¿Cuál es la diferencia de un alfa 1,4 y alfa 1,6? Es que cuando yo formo mis polímeros, porque sí, los polisacáridos son polímeros, cuando yo formo mis polímeros, las estructuras lineales van a tener que enlace alfa 1,4. Mientras que hay una ramificación, siempre la ramificación va a tener un enlace de alfa 1,6. Significa, si yo tengo un alfa 1,6, estoy hablando que la estructura es una estructura ramificada. Profesor, entre el almidón y glucógeno, entonces, ¿quién es el más ramificado? Es el glucógeno. Es el más ramificado que el almidón. Profesor, cuando hablamos del almidón, tenemos que saber dónde lo encontramos. Lo encontramos en plantas y algas. ¿Qué es el almidón? La reserva energética de plantas y algas. Pero en las plantas se almacenan a nivel de los tallos. Profesor, tallos que almacenan almidón, los tubérculos. Profe, ejemplo de tubérculos, 4 tubérculos altoandinos. Hablamos de la papa, la oca, el oyuco y la mayua. Recuérdate, tubérculos altoandinos, papa, oca, oyuco y mayua. También encontramos las llamadas raíces, raíces tuberosas, estas raíces que almacenan almidón. Encontramos a la zanahoria, a la yuca, son raíces que almacenan almidón. No vas a pensar que la yuca, profesor, vas a pensar que la yuca es un tallo. No, la yuca es una raíz. Profe, pero la papa está debajo de la tierra y usted me está diciendo que es tallo. Sí, la papa es un tallo subterráneo. Estos tallos subterráneos almacenadores de almidón son los llamados tubérculos. Los tubérculos son un tipo de tallo subterráneo, no lo olvides. En el caso del glucógeno no lo encontramos en las plantas, el glucógeno lo encontramos en los animales y en los hongos. Profesor, pero el hongo no tenía quitina. Escucha, estoy hablando de la reserva. La reserva energética del hongo es glucógeno. Cuando tú escuches de quitina, estás hablando de la pared celular del hongo. No confundas esos términos. Profe, en los animales, ¿dónde se almacena el glucógeno? En los músculos y también en el hígado. Profesor, entonces yo ya sé cuál es la diferencia entre almidón y glucógeno. Profesor, la curiosidad es que también tiene puras glucosas en la celulosa. La celulosa tiene glucosa más glucosa más glucosa más glucosa más glucosa, pero el enlace es beta 1,4. Pero la celulosa ya no es un polisacárido de reserva. La celulosa es un polisacárido estructural. ¿Qué significa? Me va a formar estructuras, profesor, como los cuales la pared celular de plantas y algas. Las algas tienen en su pared celular celulosa más
mucílago, mientras que las plantas en su pared celular tienen celulosa. Profesor, ¿qué tipo de pared generalmente? La pared secundaria. Recuerda que hay en las plantas en su pared celular hay pared primaria, pared secundaria. La que tiene mayor cantidad de celulosa es la pared secundaria de las plantas. Cuando hablamos de función estructural también vamos a hablar de la llamada quitina. La quitina tiene como unidad, escucha, almidón, glucógeno y celulosa tenía como unidad a la glucosa, almidón, glucógeno y celulosa, como unidad a la glucosa, mientras que la quitina tiene como unidad a la llamada N-acetilglucosamina. ¿Qué te quiero decir? Que si tú me dices de qué está hecho una quitina, está hecho de N-acetilglucosamina más N-acetilglucosamina más N-acetilglucosamina, 800 N-acetilglucosaminas. Significa que la quitina, su unidad es la N-acetilglucosamina. Profesor, ¿mediante qué enlace? El enlace llamado enlace beta 1,4. Profesor, ¿la quitina dónde la encontramos? En la pared celular de los hongos. Reino fungi, reino micota, hongos, quitina. Profesor, ¿también dónde encontramos la quitina? En el exoesqueleto de los artrópodos. Profe, cuando hablemos de artrópodos tenemos que recordar insectos, arácnidos, crustáceos, miriápodos. Profe, miriápodos, sí. Los quilópodos y los diplopodos. Profe, convulsioné. Bueno, 100 pies y 1000 pies. Todos ellos pertenecen a los artrópodos. ¿Y ellos qué cosa tienen? Ellos tienen la llamada quitina. Como la quitina es dura, ojo, exoesqueleto, el esqueleto externo de estos animales es duro, ellos tienen que romper este exoesqueleto para poder crecer. Significa que su crecimiento depende de cuántas veces rompe este exoesqueleto. Profesor, y eso tiene un nombre, se le llama mudas periódicas. ¿Qué significa? Que las mudas periódicas lo vamos a encontrar también a nivel, profesor, de los artrópodos. Profe, y una pregunta interesante. En el caso del cangrejo, el cangrejo tiene en su esqueleto lo que se llama carbonato de calcio. Profe, pero también tiene quitina, porque la quitina la encontramos en el exoesqueleto de los artrópodos. Sí, por eso denominamos al compuesto que tiene el exoesqueleto de los cangrejos quitinato de calcio, la fusión de la quitina con el carbonato de calcio. Profesor, si me preguntan en el examen cuál de los polisacáridos es el más abundante en la naturaleza, obvio fue pregunta de examen de admisión. Profesor, yo marco celulosa. ¿Por qué la celulosa es el polisacárido más abundante en la naturaleza? Porque lo encontramos en la pared celular de las plantas. Con esto estamos haciendo un pequeño resumen de este tema muy hermoso que se llama carbohidratos. Nos vemos en el siguiente video. Soy el profesor Juan Mendoza y estoy para servirte. Con tu permiso. Bye.